Gracias por acompañarnos a su programa A Tiempo con Cassinelli. Hoy, un invitado especial, Francisco Nogué, presidente ejecutivo de la compañía fiduciaria Genera Trust. Acompáñenos a su programa A Tiempo con Cassinelli. Gracias por acompañarnos nuevamente a su programa A Tiempo con Cassinelli. Y como lo decía en la introducción, nos acompaña hoy un invitado muy especial. Me refiero a Francisco Nogué, presidente ejecutivo de la empresa fiduciaria Genera Trust. Además, es importante destacar que Francisco desempeña el cargo de presidente de la Asociación de Compañías Administradoras de Fondos y Fideicomisos del Ecuador. Pero no solo eso, también es presidente del directorio del COLAFI, el Comité Latinoamericano de Fideicomisos. Por lo tanto, estamos frente a la máxima autoridad fiduciaria del Ecuador y, por qué no decirlo, de todo el sistema latinoamericano fiduciario. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Francisco, este es un tema que a mí me apasiona, te lo dije en su momento cuando te invitaba al programa. El negocio fiduciario, lo que tú estás trabajando, se presenta hoy en día como un enorme desafío. Creo que renovado por muchas condiciones que se dan hoy en día y donde tú asumes dos posiciones que me parecen sumamente importantes. Primero, a través de tu empresa como presidente ejecutivo de Genera Trust, tienes un desafío obviamente en la búsqueda de clientes, en la búsqueda de generar servicios, y por otro lado, como presidente del directorio nacional del tema fiduciario y del latinoamericano, otro enorme desafío de posicionamiento. Primero, agradecerte la gentileza de acompañarnos y preguntarte, para quien nos escucha, ¿qué es en sí el negocio fiduciario y cuál es el servicio que tú prestas? Juan Carlos, gracias por esas generosas palabras de tu parte. Lo que sí te puedo decir es que más que autoridades somos apasionados de lo que hacemos. En mi caso, tú conoces que tengo ya alrededor de 25 años en esta actividad, desde que tuvimos el placer de iniciarla con el nacimiento de la ley. Y hemos estado desde los orígenes del servicio en Ecuador. Y vale la pena recalcar esta palabra, servicio, porque lo que realmente detrás de todas estas palabras que pueden sonar complejas de carácter técnico, fideicomiso, fondos de inversión, fiducia, fiduciaria, que yo entiendo que para quienes no están familiarizados, por un lado con la parte jurídica y evidentemente con la parte financiera de mercado de valores, toda esta terminología puede lucir de lo más particular, inentendible, como que hay algo estrambótico de por medio, cuando realmente es muy sencillo, porque en definitiva, ¿qué somos nosotros los administradores de fondos y de fideicomisos? Como lo indica ese nombre, nosotros somos gestores, administradores de patrimonios. Para hacerlo bien y de la manera más eficiente, podemos decir que tenemos dos claras funciones. Cuando un cliente tiene un requerimiento en particular con nosotros, tenemos que armar adecuadamente la solución jurídica y financiera para esa necesidad. Entonces somos estructuradores de un esquema de manejo patrimonial. Ahí te interrumpo. No es un contrato de adhesión, es decir, no, sino que es a la medida para cada cliente. Definitivamente es una de las grandes dificultades con la que nos tropezamos día a día en nuestro quehacer comercial, es que la gente cree que hay un formato, que tenemos plantillas, cuando realmente solemos decir en nuestra industria que nosotros no somos un almacén, comparándonos con almacenes de ropa, no somos una tienda por departamentos, somos sastres. Le tomamos la medida al cliente, escogemos con el cliente la tela, luego tenemos una etapa de probar ese traje para ver si es lo que realmente le queda bien, hasta que el cliente sale con aquella ropa, aquella vestimenta que es la adecuada y la que le va a servir mejor. Eso hacemos nosotros. ¿Con qué propósito? Porque allí ya debemos ir aterrizando estas ideas para no quedarnos en términos muy nebulosos. Cuando hablamos de administrar patrimonio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Desde cosas muy grandes, como por ejemplo llevar adelante a través de la gestión de un fiduciario o de una administradora de fideicomisos un proyecto inmobiliario, como muchos de los que podemos ver cuando recorremos las principales calles de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, en la que muchísimos centros comerciales, hoteles,
u otro tipo de emprendimiento inmobiliario están gestionados a través de un vehículo fiduciario, de una estructura fiduciaria que no es otra cosa que delegar en la administradora de fondos y fideicomisos, primero que arme el mejor traje para el proyecto y luego que ese traje sea un generador de confianza, que sea una estructura que permita, por ejemplo, que haya un inversionista que con toda tranquilidad aporte sus recursos para el desarrollo de ese proyecto, sabiendo que hay un tercero profesional, que somos nosotros, los administradores fiduciarios, quienes tenemos la encomienda de administrar esos dineros para el propósito del proyecto. Ahí te hago un paréntesis. Esa es tranquilidad a la que tú haces referencia en tu calidad de fiduciario. ¿Cualquier persona puede ser fiduciario, natural, jurídica? ¿Qué da el aval para decir, estoy tranquilo porque descanso en un fideicomiso debidamente administrado? Sí, es muy buena tu pregunta y vale la pena puntualizarlo. No cualquiera puede ser fiduciario. Primero tienes que ceñirte a una serie de requisitos establecidos en el marco nuestro legal regulatorio, que es la Ley de Mercado de Valores, que está dentro de un código financiero. Para efectos de obtener una licencia, nosotros tenemos que ser calificados por la Superintendencia de Compañías a través de la Intendencia Nacional de Valores. ¿Qué califica la Intendencia? Primero, pues que jurídicamente esté conformada la compañía para administrar fideicomisos y fondos. Segundo, que cumpla requisitos de orden patrimonial. Debes tener un patrimonio establecido. Obviamente, la ley establece patrimonios mínimos, que son los que te permiten acceder a la licencia. Y luego, por otro lado, tienes todo un proceso de validación de tu estructura tecnológica, operativa, de personas, de manera que tú puedas garantizar al público que estás habilitado para operar. Posteriormente, luego de la aprobación del inicio de operaciones, tú tienes un control permanente de auditores de la superintendencia, que a diferencia de una compañía mercantil regular, nosotros somos entidades controladas similarmente a los bancos, por utilizar una comparación. De suerte que nosotros presentamos nuestros estados financieros todos los meses. La superintendencia tiene la potestad de ir a revisar lo que hacemos, que se mantengan las instalaciones, los sistemas y los procesos en forma al menos similar a lo que las teníamos cuando se recibieron los permisos, que se mantengan niveles patrimoniales. Hay un control muy exhaustivo. Hay un control permanente. Permíteme hacer un ejemplo de la bondad del producto, porque yo siempre digo fideicomiso versus hipoteca, por un lado. Pero por otro lado digo, muy bien, yo tengo un terreno en este momento y quiero hacer un proyecto inmobiliario. Voy con mi hipoteca, voy con mi terreno, lo hipoteco a un banco, pido un crédito, busco promitentes compradores y les voy vendiendo a cada uno. Sin embargo, viene el fideicomiso y actúa como una figura que le da más seguridad. ¿Cómo es el esquema que le da más seguridad, por ejemplo, a un proyecto inmobiliario? Sí, como te decía hace un rato, retomando ese hilo conductor, tenemos un inversionista, el inversionista sabe que la fiduciaria velará porque sus recursos sean utilizados exclusivamente para la construcción. Tenemos por otra parte bancos financistas, igual. Cuando tú estructuras un fideicomiso de desarrollo inmobiliario, el crédito del banco no va al promotor, al constructor, va al fideicomiso y la fiduciaria frente al banco adquiere la responsabilidad de administrar esos recursos en función de la aprobación del desembolso. ¿Firmas el pagaré con el banco? Claro, obviamente, por supuesto. La fiduciaria. La fiduciaria en representación del fideicomiso del proyecto es el fideicomiso es el que se convierte en deudor del banco. Eso significa que el bien donde se va a hacer el proyecto inmobiliario pasa de propiedad directamente a la fiduciaria. Ese es un y la fiduciaria con eso arma el esquema. Vamos, Francisco, en esta parte a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida desarrollando una de las características del negocio fiduciario, como es el producto inmobiliario. Francisco, antes de la pausa veníamos conversando y hablábamos del negocio fiduciario como estructurador en un momento dado de un tema inmobiliario. Sí. Y yo te comentaba, te decía, yo tengo un terreno
y yo quiero desarrollar algo aquí. Un ejemplo, iba al banco, hipotecaba, me daban un préstamo y yo salía a vender. En el otro ejemplo, tú decías, ahora sí, con la intervención del fideicomiso, yo traspaso la propiedad a la fiduciaria y la fiduciaria empieza a ser una suerte de administrador que garantiza al inversionista y al promitente comprador. ¿Cómo funciona eso? Sí, por supuesto. Tú haces una referencia muy, muy apropiada, que es la de la transferencia del terreno. ¿Cómo le garantizo yo a quien presta recursos, al promitente comprador, quien tiene interés en adquirir una unidad final construida, de que ese terreno en el que se va a desarrollar el proyecto sea apto? La gestión de la fiduciaria incluye la revisión de que en la parte legal, todo lo que refiere a la permisiología, autorizaciones, licencias ambientales, todo lo que hay que solicitar en función del proyecto del que se trate, sea uno, estamos hablando distinto, es una urbanización de solo lotes, otra que sea pues con casas terminadas y definitivamente distinto un edificio. Entonces, en función de todo eso, la fiduciaria sí adquiere la responsabilidad de validar que todos los profesionales que intervienen en el proceso hayan cumplido su trabajo. Por otra parte, en lo que se refiere a la parte financiera, la fiduciaria cuida primero del buen uso de los recursos que se entreguen, sea esto proveniente del propio promotor, de un inversionista o de una banca. O sea, quien administra todo el flujo es finalmente la fiduciaria. Siempre, desde el principio. Del principio al final. ¿Contrata el constructor? ¿Perdón? ¿Contrata el constructor, el fiscalizador? Los proyectos todos tienen diferentes variedades o diferentes matices. Evidentemente hay algunos que el propio constructor es promotor, pero que lo hace o utiliza la herramienta fiduciaria como una muestra de confianza hacia sus clientes, pero también porque conoce de la bondad de la herramienta y sabe que aun cuando él tuviera la oportunidad de desarrollar el proyecto en sus propios libros a través de una empresa, prefiere que haya un independiente, que en este caso nosotros como fiduciarios, administremos el proyecto totalmente aislado de lo que es su realidad empresarial. Ahí te hago una pregunta, disculpa. ¿Tú solito decides como presidente de la compañía o hay un órgano colegiado para cada fideicomiso en particular? Cada fideicomiso tiene un directorio, por ponerle un nombre. Cada uno. Inmobiliario del proyecto X tiene uno, el de Y tiene otro. Le puedes llamar comité, junta, directorio del fideicomiso, que sería lo que a nivel empresarial estaríamos hablando que es un directorio ejecutivo, en donde se reúne el fiscalizador, el promotor, el constructor, el comercializador, los inversionistas, los dueños del proyecto, para tomar decisiones, evaluar cuál es el desarrollo del proyecto, cómo está la parte del cronograma valorada de obra, que eso es tratar de compaginar lo que tú has presupuestado, la realidad financiera versus la realidad constructiva, ir monitorándola. Francisco, una pregunta. ¿Y en ese comité tienes voto? ¿Pudiera ser el que acabe decidiendo lo que ocurre como fiduciaria? Evidentemente, la fiduciaria lo que hace es velar porque se cumplan dos grandes realidades, la ley y el contrato, de que pues no haya abuso de nadie y de que las reglas que se fijaron de buen manejo se cumplan. Pero evidentemente la fiduciaria no es constructora. Lo que se puede oponer es, en el hipotético caso de un mal manejo del constructor, se puede oponer a una decisión del constructor que implique la utilización de recursos sin la debida correspondencia a nivel de gastos, a nivel de... ¿Y lo reporta la superintendencia? Los reportes varían, pero efectivamente los estados financieros de los fideicomisos están dentro del sistema integrado de la Superintendencia de Compañías, se los entrega mensualmente. La superintendencia tiene también capacidad auditora para ir a verificar que la fiduciaria esté haciendo lo que le corresponde hacer. ¿Las fiduciarias están actualmente, pueden ser parte del sistema bancario o deben ser compañías totalmente? No. Porque en su momento los bancos tenían fiduciarias. Filiales o subsidiarias, efectivamente. Desde el año 2012 aproximadamente, por una reforma legal, el sector se independizó totalmente de la banca. Hoy tú tienes un sector de más de 20 compañías, todas desligadas de grupos financieros. Son manejadas por grupos empresariales o personas particulares independientes de ese sector de la economía, que nos desarrollamos básicamente en tres grandes rubros de actividades: la administración de fondos de inversión, lo que se refiere a los negocios fiduciarios, sean fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios, que esa es otra faceta de la actividad nuestra,
y como agentes de titularizaciones, esto es, fideicomisos que emiten deuda que se transa en la bolsa de valores, con lo cual es un mecanismo que tienen los emprendimientos o los empresarios para financiar sus actividades. En lugar de prestar tradicionalmente a la banca, recurres al mercado de valores con una emisión a partir de un fideicomiso al que el empresario le da unos activos que tienen que reunir la condición básica de que sean activos generadores de dinero. Si son inmuebles, que haya una generación de flujo por arrendamientos, por concesiones o ventas, que si es cartera, porque la cartera se cobra y la cartera también tiene sus garantías, sea cartera prendaria, automotriz, de maquinarias o hipotecaria, o de flujo futuros cuando un empresario, por ejemplo, tiene contratos por los cuales va a recibir dineros en el tiempo, pero que para su gestión operativa o nuevos proyectos requiere que esos dineros sean traídos a valor presente. Entonces tú lo que haces básicamente es te desprendes de esos activos, los traspasas a un fideicomiso que hablando en términos más entendibles para todo el mundo, es como que yo constituyo una compañía adicional a la que le transfiero o aporto estos activos, que a diferencia de una compañía que tiene la necesidad de un gerente, que es una persona natural, en este caso el fideicomiso es administrado por la fiduciaria. Ahí te pregunto algo. Yo soy dueño nuevamente de este terreno que está a nombre de Juan Carlos Casinelli y yo lo quiero aportar a un fideicomiso. Sale de mi propiedad en el registro de la propiedad, inclusive inscribo y aparece ¿quién como propietario? El fideicomiso es una persona jurídica. Para efectos legales se le da un tratamiento similar al de una compañía. Por tanto, cuando tú, en el caso que planteas, vas a inscribir al registro de la propiedad la transferencia de dominio, la autoridad, el registrador, toma nota e inscribe la transferencia a favor de un fideicomiso que tiene un nombre. Un nombre particular. Quiere decir que cada fideicomiso tiene un RUC, como que fuera una compañía. Efectivamente, tú lo has dicho mejor que yo. Es así. Tiene su identificación peculiar y su registro único de contribuyentes, de manera que en adelante que se perfeccionó la propiedad, ese fideicomiso está en capacidad de vender lotes, de pedir los permisos a los municipios porque es el titular y bueno, hacer lo que normalmente se hace dentro de un proyecto, ¿no? Y como para decirte, aunque nos desviemos un poco de la parte inmobiliaria, ya ahí quedan pocos letreros en Guayaquil o San Borondón, pero hasta hace poco tiempo se podían ver unos letreros que hablaban de fideicomisoductos. No escapará a tu experiencia que el centro de Guayaquil, muy particularmente, dejó de tener desde hace unos años muchos cables y todo se soterró. Entonces, ese soterramiento, todo ese desaparecieron los cables aéreos, se fueron por abajo de la tierra. Exactamente. ¿Quién es el dueño del tubo o quién tiene la concesión del tubo y por donde pasan los cables de lo que es telefonía celular y todos esos servicios? Básicamente un fideicomiso. Toda la ejecución del proyecto desde el punto de vista constructivo, del soterramiento, la elaboración del tubo y los permisos los dio el municipio, o en este caso los municipios de San Borondón y Guayaquil, a fideicomiso. Pero ese es un servicio. ¿Quién es el constituyente, por ejemplo? En ese caso, ese fue una forma de llevar adelante una comunión de necesidades y de recursos que de otra manera no se hubieran podido disponer. Y esto es que básicamente las empresas de telefonía celular, de provisión de internet, necesitaban hacer conjuntamente la inversión y decidieron hacerlo vía un fideicomiso, de suerte que se crearon una serie de reglas para que haya un estricto cumplimiento de los aportes financieros, porque son obras que tienen un costo bastante alto y evidentemente requiere de las voluntades y del cumplimiento de esos compromisos. Y por otro lado, ¿quién garantiza de que si tú eres parte de, con otras 5 empresas, la concesión sea en igualdad de condiciones para todos? Entonces, el fideicomiso en ese caso fue un gran instrumento para viabilizar todas esas voluntades y poder llevar adelante esos proyectos en las ciudades en donde se desarrolló. El fideicomiso como instrumento y como vehículo de negociaciones. Quiero agradecerte, Francisco. Aquí vamos a concluir la primera parte, pero en la segunda parte de este programa abordaremos también tu responsabilidad a nivel nacional e internacional en materia fiduciaria. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en A Tiempo con Casinelli.